Estos 2 días hemos revisado lo que son los 5 primeros versículos, los 5 primeros versículos de la epístola a los Gálatas. Y Pablo comienza muy avasallante en su saludo, lo que podríamos decir. La mayoría de las Biblias va a encerrar estos 5 primeros versículos bajo un título que dice salutación. Ahora, como hemos aprendido en los textos más antiguos, no están los títulos están puestos por los traductores, por lo tanto los títulos corresponden enteramente a una interpretación del traductor acerca de lo que se trata esa porción de versículos, o cómo él interpreta de lo que se trata esa porción de versículos. Pero realmente no quiere decir que parte del velo que se nos colocó es esto, son estos títulos puestos por los traductores. ¿Por qué? Porque de repente vemos que en Gálatas del 1 al 5 dice salutación o dice saludos, y nuestro cerebro de una vez comienza a hacer un proceso cognitivo donde al entender qué es la salutación o qué son los saludos, realmente dice, eso no es importante, o no es tan importante, simplemente está saludando, pero estamos viendo cómo realmente hay mucha riqueza de Cristo en estos primeros 5 versículos, y que Pablo no simplemente está saludando, o si está saludando, realmente creo que todos deberíamos saludar de la manera en que Pablo saludó, está edificando con el saludo, si es que simplemente está saludando. Entonces, hay velos que están siendo rasgados, y lo importante cuando un velo se rasga es saber mantenerlo rasgado. Uno de los errores de la mentalidad griega es que, y como hablábamos con los ojos, con el ojo, perdón, pensamos que es necesario que las cosas ocurran una vez, y ya con que ocurran una sola vez, no tenemos que guardar, sino que ya se mantienen. Hablábamos justamente acerca de que la acción de que se abran los ojos responde cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, debes nacer del agua y del Espíritu para que veas, perdón, debes nacer de nuevo para que veas. Lo que le está diciendo, ese verbo ver que usa ahí en griego, lo veíamos, es eidón, y está en tiempo aoristo, o sea, es una acción que siempre está pasando. Debes nacer de lo alto para que veas. Entonces, el ver es una acción que siempre ocurre. Ahora, obviamente siempre ocurre, en lo natural siempre estamos viendo, ¿no? Pero la acción de ver en el espíritu va mucho más allá. Entonces es algo que siempre debemos estar viendo en eidón, de la forma correcta. De la misma forma ocurre cuando se rasga un velo. Debemos cuidar que el velo permanezca rasgado, porque fácilmente puede volverse a poner ese velo. Y es justamente eso de lo que Pablo continúa hablando en todo lo que resta del capítulo 1 y del capítulo 2. Así que vamos a tratar de avanzar lo que nos queda del capítulo 1 y lo que nos queda y todo el capítulo 2, haciendo algunas pausas, porque creo que Pablo es muy claro en las cosas que está hablando aquí, pero haciendo quizás algunas pausas para comentar o para hacer énfasis en algunas cosas que podríamos haber pasado por alto. Entonces vamos a Gálatas capítulo 1 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 6, desde el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Quiero que note lo que el apóstol Pablo está hablando acá en este versículo 6, y quiero leerle otra traducción
Vamos a leer la Biblia de las Américas, el versículo 6. Voy a leer de nuevo la textual cuarta y luego leo la Biblia de las Américas y quiero que escuche atentamente. Biblia textual dice: estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Gálatas 1:6 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La Reina Valera dice algo muy parecido a la versión de la Biblia de las Américas. Ahora, hay una diferencia sustancial entre el versículo 6 de la Biblia textual y el versículo 6 de cualquier otra traducción distinta. Y es que está justamente en el verbo alejado o desviados, según la Biblia textual dice desviados, y la Biblia de las Américas dice alejado. Entonces, la Biblia de las Américas dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. La Biblia textual dice: estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados. Y es muy diferente. Es el mismo verbo, cuando uno va al texto en griego, es el mismo verbo, pero la forma del verbo en la Biblia de las Américas está, es medio. Mientras que el verbo en la Biblia textual es pasivo. Cuando es pasivo quiere decir que no soy yo quien está haciendo la acción, sino que es alguien quien está produciendo en mí la acción. En este caso, la Biblia de las Américas dice: de que así tan pronto estáis siendo desviados. O sea, alguien los estaba desviando. Alguien los estaba desviando. Entonces, la primera queja de Pablo contra, o el primer reclamo, no queja, sino el primer reclamo de Pablo contra la iglesia de Galacia, es que habían unos personajes o un personaje que los estaba desviando. ¿De qué? Dice: del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Y aquí hay mucho, ¿no? Nuevamente, yo creo que cada palabra de Pablo, cada oración de Pablo en sus cartas tiene una riqueza y algo impresionantemente que a simple vista no lo podemos ver. O sea, dice: estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Vamos a quedarnos en el versículo 6 un momento. Lo primero que Pablo dice en el versículo 6, y tenemos que ponernos todos de acuerdo, es que el desviarse, el alejarse, es una acción que viene influenciada por alguien más o por una entidad más. No, ellos, cuando leemos en las Américas, como que, bueno, ellos son los malos, ellos querían desviarse, pero al leer la textual nos damos cuenta que hay una influencia. Hay una influencia detrás de que ellos se estén desviando. Luego dice: estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Ahora, ellos estaban desviando del que los llamó por gracia. Es decir, que no se estaban desviando de una doctrina, no se estaban desviando de una corriente de pensamiento. Estaban siendo desviados del Padre. Estaban siendo desviados del Padre. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que están siendo desviados del Padre? Lo que dice Pablo inmediatamente después: a un evangelio diferente. Recuerden cuando hablamos ese pasaje en Juan 14, donde Juan 14, 21, voy a leerlo. Y creo que nos vamos a quedar un rato en Juan 14. Juan 14, 21 dice, Juan 14, 20, perdón. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí y yo en vosotros. Y hablábamos justamente de la profundidad de este versículo, de lo que Cristo está hablando aquí. Dice, yo estoy en mi Padre. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en el Padre. Y vosotros en mí, nosotros estamos en Cristo y yo en vosotros. Ahora, piense, si Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, entonces nosotros estamos en el Padre. Porque si Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo, estamos donde Cristo está, en el Padre. Y si Cristo está en nosotros, pero Cristo está en el Padre también, entonces el Padre también está en nosotros. Amén. Pero este estar en el Padre, Jesús lo sigue desarrollando en el versículo 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Sigamos leyendo el versículo 22. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pablo está hablando exactamente de esto aquí. Dice, estáis siendo desviados a un evangelio diferente. Es decir, el lugar donde yo estoy en el Espíritu, está íntimamente relacionado con el evangelio en el que permanezco, con la palabra en la que permanezco, con la palabra en la que permanezco. Es donde tenemos que comenzar a evaluar. O sea, hemos visto y sabemos que hay muchas doctrinas, muchas denominaciones, muchas corrientes de pensamiento, y uno podría decir, bueno, y al final, ¿qué creo entonces? O sea, ¿qué es la verdad? Esa pregunta que le hace Poncio a Jesús, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad? Y Pablo justamente va a comenzar a hablar de eso. Va a comenzar a hablar de eso en los versículos que vamos a seguir leyendo. Pero tenemos que tener claro que de acuerdo a lo que creemos, así mismo va a ser si estamos en el Padre o no. Y esto es muy importante, porque aquí tenemos que comenzar a despojarnos mucho de esa mentalidad de esa mentalidad tan tolerante, de esa mentalidad tan tolerante. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia para irnos introduciendo en eso. Versículo 7, no que haya otro, está hablando, no que haya otro evangelio, por ponernos en contexto, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Es decir, hay un único evangelio. Aquí tenemos que tener esto claro, porque de repente se dice, no, es que hay muchos evangelios, hay muchas predicaciones, hay mucho aquí. No, hay un único evangelio. Hay uno solo. Ahora, ese único solo, los hombres vienen y lo tergiversan, lo cambian, lo modifican. Y si yo modifico, si yo cambio el evangelio, entonces estoy atentando directamente contra lo que Dios dijo. Y no solo eso, sino que ya deja de ser el original. Ya no es el evangelio original. Lo cambio, lo estoy cambiando. Lo estoy modificando. Entonces, hay uno solo y ese uno solo es el verdadero. Todos los demás que no son ese uno solo son falsos. Si yo quiero saber cuáles son los falsos, cuáles son los tergiversados, cuáles son los incorrectos, yo tengo que conocer el verdadero. Tengo que conocer el verdadero. Y no solo conocerlo, sino que tengo que creerlo, tengo que hacerme uno con él, tengo que creerlo y tengo que aferrarme a él como si mi vida misma dependiera de eso.
Y la verdad es que nuestra vida depende enteramente justamente de si permanecemos fieles o no en lo que creemos. Y tenemos que dimensionar exactamente eh, la magnitud de lo que es creer. Porque a veces somos muy tibios. Bueno, por conveniencia, pues a veces soy muy laxo con las medidas que el cielo ha puesto para mi vida, porque bueno, está la familia, como orábamos ahora. Entonces, pues no quiero pasar por religioso, no quiero pasar por aburrido, pero tenemos que aprender a ser fieles. O sea, en el momento en que dejamos de permanecer en el Evangelio, el único verdadero, entonces ya estamos siendo desviados. Y de repente salen esas voces, ¿no? Ah, pero qué exagerado, pero yo conozco un cristiano que no es así como usted, él es chévere, mire que él a veces se toma sus traguitos porque Jesús tomó vino. Él dice que bueno, que él cree en Jesús, pero que no tan exagerado, sino que él cree que uno tiene que disfrutar la vida según el mundo, ¿no? Usted entenderá, pero usted se volvió muy aburrido desde que se convirtió al Evangelio. Y la verdad es que tenemos que aprender a permanecer y a no darle importancia a lo que agradar a los hombres. Creo que me estoy adelantando, pero sí, sigamos avanzando en la lectura. Versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Y esa es la actitud de la que estamos hablando. Anatema es maldito. O sea que Pablo está diciendo, quien anuncia algo distinto a la verdad, sea maldito. Y es muy fuerte, porque nosotros muchas veces prestamos nuestros oídos, prestamos no solo nuestros oídos, sino también nuestros procesos de considerar lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha hablado algo y viene una voz, alguien externo, una persona que nos influencia, y nosotros comenzamos a cuestionar. Cuando la reacción tiene que ser ser violentos. No lo recibo. O sea, no vamos a decirle a la persona, eres un maldito, no, eso no lo vamos a hacer. Pero tenemos que responder con violencia. Cállate, o sea, no, tú no sabes qué estás hablando. Tú no conoces a Dios. La gente está convencida de que Dios los ama simplemente porque ellos en su entendimiento y en su forma de ver las cosas dicen que aman a Dios. Ah, pero Dios ama a todo el mundo, hermano, porque dice Juan que de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. Dios ama a todo el mundo en el amor agape, pero Dios no ama a todo el mundo en el amor fileos. ¿Cuál es el amor fileos? El de la filiación, el que me hace su familia. El amor fileos, filiación, es para pocos. El ágape es para todo el mundo. O sea, Dios ama a todo el mundo, correcto, amor ágape, pero amor fileos. El amor fileos es de filiación, es un amor exclusivo, de familia. Estoy filiado a la familia de Dios, por eso Él me ama. Entonces tenemos que aprender a ser fieles. Y el ser fieles con el Evangelio, con la verdad, tiene que ver con que rechazamos absolutamente todo lo que es contrario a la verdad. No lo consideramos. Voy a pensarlo. No, somos violentos ante eso. Y Pablo vuelve otra vez a ser insistente en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez. Si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Versículo 10, porque ahora satisfago a hombres o a Dios. O busco agradar a hombres, si aún agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. Y esto es lo que estábamos hablando hace un momento. La motivación. ¿Cuál es la motivación? Agradar a hombres, porque si buscamos agradar a hombres, paulatinamente
el evangelio, la verdad va a ser tergiversada. Y una verdad tergiversada, una verdad cambiada, es una mentira. El corazón es determinante. ¿Qué estoy buscando? ¿Agradar a hombres o agradar a Dios? Y no conteste con ligereza, porque seguramente todos contestamos en el corazón, obviamente agradar a Dios, porque pues, primero está Dios que los hombres. Pero ¿cuántas veces decimos una mentira que en apariencia es pequeña por no quedar mal nosotros? ¿A quién estamos buscando agradar? Estamos tergiversando la verdad. El problema de decir una mentira, por poner un ejemplo, una mentira pequeña, pequeña entre comillas, ¿no? Es que cuando cruzamos el límite, no solamente cruzamos el límite, sino que comenzamos a bajar la medida. Entonces, decimos una mentira pequeña una vez, pero la próxima vez va a ser más fácil decirla. Y quizá no nos pese tanto en la conciencia. Y la tercera vez, hasta la vamos a pensar antes de y la vamos a hablar y no nos pese tanto en la conciencia. Así hasta que llegamos al punto en que nos convencemos, total, Dios me perdona. No se trata de que Dios nos perdone, y sin duda que ser perdonados es maravilloso. Se trata de esforzarnos por agradarle. Se trata de que peleemos por agradarle, de no correr los límites, de mantener los límites puestos donde Dios los puso, de mantenerlos exactamente en el lugar donde Dios los pone. Entonces Dios quiere comenzar a recuperar, y tenemos hoy y todo el fin de semana todas esas medidas que Él nos dio y que nosotros por agradar a los hombres las bajamos, las corrimos. Y es necesario que nosotros comencemos a recuperarlas, a realmente evaluarnos si queremos agradar a los hombres o agradar a Dios. Y si nos damos cuenta que queremos agradar a los hombres, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que presentarnos delante del Señor en humillación y en humildad, reconociendo, pidiendo perdón, con la disposición de arrepentirnos. Y recuerde, arrepentirse no es pedir perdón y sentirse mal. Arrepentirse es comenzar un proceso de cambiar la forma de pensar. Trabajar en un proceso de reingeniería con el Espíritu Santo y que Él comience a renovar nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento se envejeció. En el momento en que dejamos de pensar como Dios piensa, de entender como Dios entiende, entramos en un proceso de pensar en el sistema y en los ciclos de muerte del pecado. Pero el desviarse siempre empieza con algo, como lo decíamos, es de que estáis así tan pronto estáis siendo desviados, es una voz pasiva, o sea que es una acción por la cual comenzamos a ser influenciados. Y ahí tenemos que ser sabios en qué queremos, en qué podemos permitirnos escuchar y qué podemos permitirnos no escuchar. Tenemos que aprender a conocernos. Tenemos que aprender a retirarnos, a hacernos a un lado y a decirle quizás a la gente, mira, no me hables de esto porque, porque no lo quiero escuchar, no me interesa oír nada que no sea Cristo. Una característica de la iglesia de Cristo es que siempre edifica. Todo lo que hace, edifica. Todo lo que hace, edifica. Y muchas veces en ese proceso de estar siendo desviados, en esa voz pasiva, de comenzar a tergiversar la verdad que ya Dios nos habló,
nosotros terminamos contaminando también más a las demás personas. O sea, de repente comienzan a querernos hacer desviar. Y estamos ahí y dicen, bueno, pero pues ¿qué tiene de malo en esta ocasión que mintamos? Total, pues Dios entiende que la situación es muy complicada. eh, y total, pues Dios va a perdonar. Ahora, si Dios es Dios, ¿por qué nos permitió entrar en esta situación tan complicada? O sea, la única situación y la única opción que tenemos es decir una mentira. Recuerdes, por poner un ejemplo. Es mentir, es que digamos que no fue así, sino que fue así, porque si decimos la verdad nos metemos en problemas y vamos a ser muy complicado. Y yo no creo que Dios quiera que nosotros estemos en problemas, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz. Todos los argumentos que se levantan y que levanta el mundo, que levantan los religiosos. Nosotros decimos, sí, ¿no? Pensándolo bien, como que tienes razón. Bueno, mis hermanos, mis amadas hermanas, usted no tiene que pensar, ¿cómo? No, no, si ya Cristo es la cabeza, usted no piense, usted simplemente crea, obedezca. Pensar nos sobra, tenemos que creer y permanecer fieles en lo que hemos creído. Tenemos que defender la verdad, que pelear por mantener, por mantener. Y vamos a seguir avanzando. Versículo 11 dice, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Eso es muy interesante porque conéctenlo con lo que venimos hablando y con lo que venimos leyendo. Él dice que en el versículo 8, si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos. Y aquí Pablo les está diciendo en el versículo 11 y versículo 12, ¿cuál es el evangelio que él les anunció? Dice, el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra según, dice aquí, no es según hombre. ¿Por qué no dice otras traducciones? Algunas dicen según hombres. No es según hombre. No es según hombre. Y esta preposición según es muy importante. Ahora, mira el contraste que Pablo hace. Dice, fue anunciado, el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Está colocando dos cosas, dos extremos. No es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. No lo más lógico, hablando justamente de la lógica, era que él dijera, sino según Jesucristo. Pero dice, no, no es según hombre, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, ni fui enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, esa preposición según en el griego es katá, se escribe con K, katá, katá. Katá. Y esta palabra katá tiene muchas implicaciones y uno de los significados, recuerden de la palabra que ya hablamos en el primer día, el lunes, donde dice ni por medio de hombre, vimos que esa palabra por medio en el griego era dia, en este caso, y que también significaba en nombre de,
Eh, pero esta palabra katá también significa en nombre de, entre sus muchos significados, y también significa conforme a o referido a. O es también un indicador de asociación con elementos en común. Es decir, que Pablo está diciendo, el evangelio que yo anuncié no tiene nada que ver con el hombre. Ahora acuérdese, hombre, lo que hablamos, hombre, Adán caído. Piense cuando digamos hombre en el Adán caído, en el primer Adán que cayó, que se corrompió, que está totalmente degenerado y no tiene arreglo. O sea que lo que Pablo les anuncia no tiene nada que ver con el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene nada que ver con la realidad de este mundo. Es totalmente opuesto. Y aquí tenemos que entender algo. El Evangelio no es de este mundo, es del cielo, es celestial. No podemos tratar de entender el mundo leyendo las escrituras. Es incorrecto. Las escrituras fueron escritas para que entendamos la realidad celestial, porque para Dios la realidad de este mundo pertenece al reino de la mentira. Y nosotros tenemos que entrar al reino de la verdad y desde el reino de la verdad poder introducirnos y establecer el reino de la mentira. Un pensamiento de hombre totalmente tergiversado. Es necesario que yo conozca las cosas mentirosas para poderlas identificar. Eso es completamente falso. Porque al momento de yo conocer algo me estoy comenzando a ser uno con ese algo que conozco. Es imposible que yo conozca y no me haga parte de lo que conozco. Entonces, el salmista decía, en tu luz vemos la luz. El hombre va a decir, para ver la luz necesitas oscuridad. Pero el salmista dice, en tu luz vemos la luz. O sea, yo no necesito conocer el evangelio, la verdad tergiversada. Yo necesito conocer la verdad y mantenerme en ese parámetro de la medida de la verdad. Y como ya sé lo que es la verdad y conozco lo que es la verdad y conozco la voz que me habla la verdad, cuando venga la voz a hablarme la verdad tergiversada, entre paréntesis, la mentira, voy a poder decir, esto no pertenece a la verdad. No tengo que conocerlo. Se dan cuenta que hay gente que hay veces que dice, a mí me gusta leer, inclusive hay cristianos, acerca del ocultismo, la nueva era, porque hay que conocer al enemigo. Ni está en la Biblia eso. Conocer al enemigo, Dios mío. Ni está en la Biblia. Hay cuánta cosa, cuánta mentira que hablamos nosotros que no está en la Biblia. Dios santo, o sea, tenemos que introducirnos en las escrituras. No con un comentario, no con una prédica, con el Espíritu Santo, con el Paráclitos. Recuerden que hablamos de eso hace 15 días. Y uno de los amplios significados de Paráclitos es maestro. Maestro, o sea, Él es nuestro maestro. Y es lo que está hablando aquí Pablo en el verso 12. Sino por revelación de Jesucristo. No es según hombre, no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra revelación en el griego es apocalipsis. O sea que apocalipsis no quiere decir el fin del tiempo, no. ¿Y por qué creemos que quiere decir el fin del tiempo? Por lo mismo que les estoy diciendo desde el comienzo. Algún día a alguien se le ocurrió colocar Apocalipsis al final de la Biblia, cronológicamente
el libro de Apocalipsis es escrito antes de las cartas de Juan. O sea, Juan escribe Apocalipsis antes de sus 3 cartas, sí. ¿Escribe Apocalipsis antes de la destrucción de Jerusalén? Sí, o sea, antes del año 70. ¿Y por qué está al final? Porque a alguien se le ocurrió colocarlo al final y nos hizo pensar de que ese era el final de todo. Y en realidad no es el final de todo, no vamos a entrar mucho en eso, pero Apocalipsis no es el final de todas las cosas. Pensamos que es el final, ¿por qué? Porque está al final de la Biblia. Apocalipsis es un libro que nos muestra el gobierno de Dios y los juicios de Dios. Y las regiones celestiales y cómo es la raquía y cómo son los shamaim. Pero no nos habla del fin del mundo, no. La palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces podemos leer este versículo. Dice, versículo 12, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por Apocalipsis de Jesucristo. ¿Cómo? Sí, por revelación de Jesucristo, por Apocalipsis. De hecho, es muy interesante que cuando uno va a las Biblias en inglés, el libro de Apocalipsis no se llama Apocalipsis, se llama Revelations, revelaciones. Revelaciones. Entonces, Apocalipsis, sino por Apocalipsis de Jesucristo, por revelación. También algo muy interesante de esta palabra que encontré justamente mientras estábamos en el tiempo de oración, el Señor me inquietó con que fuera a mirar la palabra, es que quiere decir descubrir o quitar el velo, un rompimiento de velos. Y estamos hablando justamente de un rompimiento de velos para poder mirar todas esas cosas que están ensuciando, como lo proclamábamos en la adoración, que han ensuciado nuestras manos, que hacen impuro nuestro corazón, pero que no lo estamos viendo. O sea, yo creo que ninguno, ¿a quién entre nosotros nos gusta tener la ropa sucia? A ningunos. Nos sentimos incómodos. Entonces, puede ser que quizás tengamos la ropa sucia, pero supongamos que estamos vestidos de blanco y tenemos algunas pinticas sucias que son no negras, porque sería muy evidente. Las negras ya las vimos y las quitamos, sino quizás un habano, ¿no? Alguna variación del color blanco que no corresponde al blanco de nuestras vestiduras. Y la única forma de yo darme cuenta que mi vestidura está sucia es que yo coloque mis vestiduras al lado de una que tiene el blanco original. Y ahí digo, uff, qué feo está, qué fue esta. Por ejemplo, algo que me ha pasado y como experiencia, tengo una camiseta blanca que me regalaron y algún día que se estaba lavando la camiseta salió manchada. Se curtió la camiseta blanca, me gustaba y bueno, salió curtida, ahora la uso para dormir, pero salió curtida y la primera vez que la vi yo, uy, Cristo, se curtió, listo, bueno. Con el pasar del tiempo como que yo me la colocaba y no la veía tan curtida, decía, no, no me acuerdo. ¿Cuándo la veo curtida? Cuando coloco al lado una blanca que está sin estar curtida. Ahí digo, uff, qué feo, o sea, no me la pondría para salir ni loco. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un develamiento, un rompimiento de velos. Necesitamos que se nos manifieste la verdad. Necesitamos un apocalipsis, una revelación. Una revelación es lo que necesitamos, una revelación. Una revelación para poder ver. Para poder ser purificados, para poder volver a la verdad. ¿Por qué se curte la verdad? Porque en algún momento nosotros cedimos. En algún momento fuimos tolerantes con algo que Dios nos había dicho que no podíamos serlo. Y en ese momento fuimos velados. Y quien ve a través de un velo no ve correctamente.
O sea que caminamos y construimos nuestra vida a partir de ese velo. Y tropezamos y ni nos damos cuenta que tropezamos. ¿Por qué? Porque seguimos con el velo y pensamos que está correcto. La palabra apocalipsis, que la leímos ahora, que es para revelación, viene de la palabra apocalipto y significa quitar la cubierta. Necesitamos que se nos quite la cubierta. Y piensen un momento en esto, este significado de la raíz de la palabra. Quitar la cubierta. Piensen un momento en Adán. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó? Se cubrió. Se cubrió con hojas de hojarasca. Con hojas de hojarasca. Y la palabra apocalipto, vamos a tocar más de Adán en un momento. La palabra apocalipto viene de dos palabras. La primera palabra es apo, que significa separación, partida, cesación, terminación, reversión. Significa fuera, es decir, lejos de algo cercano. Y viene de la palabra calupto, que significa cubrir o encubrir. Tenemos que estar lejos de todo aquello que nos quiere velar, todo aquello que nos quiere cubrir y que no es la verdad. Pero para eso primero tenemos que quitarnos la cubierta. Note que es lo primero que hace Dios cuando ve a Adán con las hojas de hojarasca. Lo descubre. ¿Qué quiere decir? Le dice, esas vestiduras no te sirven. Tienes que quitártelas. O sea, expone el pecado. Dios no oculta el pecado. Y algo justamente que vemos en Gálatas es que Dios permite que Pedro sea expuesto por Pablo en Gálatas. El pecado de David está expuesto. ¿Qué son los velos? Son tinieblas. Es tiniebla. ¿Y cómo rasgo el velo? ¿Cómo quito la tiniebla? Confesando. De repente se ha venido un convencimiento de algo, confiéselo. Confiéselo al Señor. Y si usted siente que necesita confesarlo a alguien más, confiéseselo a alguien más. Rompa los velos, dése cuenta en qué cosas ha bajado la medida. Porque tenemos que pelear porque lo que se nos ha apocalipsis, se nos ha revelado, permanezca. ¿Quién? ¿A quién le gusta estar velado? Siempre que volvemos a lo anterior, como lo leíamos en Juan 6 hace un tiempo, dice, vuelven a lo anterior, se volvieron a lo anterior por no querer comer. Creo que lo leímos el primer día. Se volvieron a lo anterior porque la palabra era muy dura, era muy pesada, dice. Dice en Juan 6, leo desde el versículo 60, al oírlas, muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos refunfuñaban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha en nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a traicionar.
Y decía, por esto os he dicho, nadie puede venir a mí si no le ha sido dado el Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Tenemos que avanzar. Y para avanzar hay que rasgar los velos, hay que... ¿Cómo nos damos cuenta que estamos avanzando? Porque la luz está aumentando. Dicen Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día hay velos, hay apocalipsis, hay cubiertas que son quitadas, hay velos que son rasgados. Si no tenemos apocalipsis, si no tenemos revelación, si no se quitan cubiertas, si no se rasgan velos, si no se descubren cosas, no estamos caminando, no estamos avanzando en la senda del justo, porque la luz tiene que ir en aumento. Pueda que estemos en un punto donde estamos trabajando con una luz que llegó para poder pasar a otro nivel de luz. Pero tenemos que volver a lo primero. No volver a lo anterior, sino volver a lo primero. Debemos caminar y procurar y disponer en nuestro corazón ir hacia lo que el Señor nos está hablando. No podemos regresarnos como los de Galacia, no podemos estar siendo desviados. Tenemos que ser celosos de la verdad, celosos de lo que el Señor nos ha hablado. En alguna ocasión le preguntaba a mi pastor, al pastor Arturo, con Dani le preguntábamos por algo, y él nos decía que ya nosotros le habíamos comentado antes que ya habíamos recibido una instrucción del Señor. Él decía, pero si ya Dios les habló y les dijo qué hacer, ¿por qué considerarlo? Muchas veces los buenos deseos y las buenas intenciones van aún en eso. O sea, lo llevamos al extremo, nos están incitando a mentir. Ahora, pongámoslo de otra manera. No nos incitan a mentir. Es un buen deseo que nos quiere hacer algo que aparentemente es bueno, que no está mal. O sea, no estamos violando ninguna ley moral o algo así. Pero no estamos siguiendo lo que Dios nos dijo. Estamos siendo desviados. Desviados. Entonces la medida primero en nuestras vidas es lo que Dios nos ha hablado. Dios ya me dijo que esto no. Listo, esto no. No importa si el hermano, si el vecino, si mi hermano, si mi hermana lo hacen. A mí Dios me dijo que no. Hay cosas que Dios puntualmente a cada uno nos va a decir que no. Y a otros se los va a permitir sin duda. Porque Dios está trabajando conmigo. Y ahí es donde debemos entender que hay dos niveles de apocalipsis, de revelación. Está la revelación específica, la que viene específicamente para mi vida. Y está la revelación general, la que viene para el cuerpo. En la revelación del cuerpo, todos nos unimos. En la revelación específica, yo tengo que pelear por ser fiel. Por ser fiel. Amén. Padre, damos gracias a tu nombre, Señor, porque tú abres los rollos de las riquezas de Cristo. Y hoy reconocemos que tú eres la verdad y que necesitamos que tú te apocalipsis a nosotros, Señor, que tú te reveles, para que tú quites la cubierta, Señor, para que tú quites la cubierta de todas esas cosas que están escondidas, que están en tinieblas, Señor. Y si pensamos en algo que está con cubierta, es algo que está en tiniebla. Pero delante de ti, Señor, no hay cubiertas. Todo está expuesto a tu luz, Señor. Y hoy te decimos, sea la luz. Quita las cubiertas, Señor. Quita las cubiertas puestas por hombres. Quita las cubiertas, Padre. Queremos volver a la senda del justo si es que nos hemos desviado, Señor. Quita las cubiertas.
Guárdanos de ser sabios en nuestra propia opinión. Quita las cubiertas, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos la honra a ti, Señor. Y así como la luz del amanecer vino en aumento, Señor, que tu luz vaya en aumento en nosotros, Padre. Vaya en aumento en nosotros y que la palabra, tu buena palabra, Señor, nos lave y nos limpie y nos purifique. Que tengamos la humildad de humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer tus medidas como las únicas medidas justas y tus juicios como los únicos juicios justos, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén.